justamente el ataque a otra narcolancha. Y esto viene sucediendo hace ya 2 semanas. Es la tercera en estos 15 días que Donald Trump implementa, ¿no?, esta seguridad. El presidente de Estados Unidos, afirmó este martes que estas fuerzas estadounidenses han interceptado hasta el momento 3 embarcaciones de presunto narcotraficantes procedentes de Venezuela en el mar del Caribe. Derribamos barcos, en realidad fueron 3 barcos, no 2, él aclara, pero ustedes vieron 2. Declaró el presidente estadounidense a la prensa. El mandatario también fue preguntado por las declaraciones del líder venezolano Nicolás Maduro, en las que acusó al estadounidense de querer invadir su país, en este caso. Dejen de enviar miembros del Tren de Aragua a los Estados Unidos. Dejen de enviar drogas a los Estados Unidos. Esto es lo que respondió Donald Trump. El republicano se refirió también a esta tercera embarcación un día después, de informar que las Fuerzas Armadas estadounidenses habían atacado una lancha en la que, según dijo, murieron 3 personas que calificó de terrorista. Se trata del tercer ataque en 2 semanas contra un navío, en este caso de Venezuela, que él llama narcolanchas, tras un despliegue también sin precedentes, es esto, de varios barcos militares, incluyendo un submarino con capacidad nuclear frente a las costas del país sudamericano, Y en este último murieron, hay que decir, otras 11 personas. Como en dicha ocasión, el presidente ha justificado este ataque alegando que el objetivo contenía un cargamento de drogas. Ahí estábamos viendo las imágenes, Compartíamos de una de las lanchas que fue derribada, en este caso por la seguridad de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que se prevé en los próximos días? Es importante analizar junto a Jorge Castro, porque esto es un ataque a barcos pequeños. Pero, ¿de dónde vienen todas estas lanchas, Jorge? El gobierno norteamericano de Donald Trump sostiene que estas lanchas provienen de territorio venezolano y que desde allí trasladan estos cargamentos de cocaína destinados al territorio estadounidense, usualmente por la mediación de los grandes carteles mexicanos, 6 de los cuales ya han sido identificados como agrupaciones narcoterroristas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. En este sentido es que hay toda una hilera del comercio mundial de drogas, especialmente cocaína, que tiene su comienzo está en Colombia, que es el principal productor y exportador mundial de cocaína en el mundo actual, y al mismo tiempo desde allí pasan a través de la ayuda logística de los carteles venezolanos, especialmente el reconocido cartel de los que tiene como identificado como principal líder al actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. De ahí se dirigen esencialmente a través del Caribe hacia los carteles mexicanos, y desde los carteles mexicanos son los que trasladan la droga a los Estados Unidos. En el día de hoy, además, ha habido otra extraordinaria decisión tomada por el gobierno de Estados Unidos, Donald Trump a la cabeza, en lo que se refiere a esta ofensiva militar que está desarrollando contra el narcotráfico latinoamericano. Y es el hecho de que ha resuelto romper relaciones con el gobierno del presidente Petro de Colombia, en el sentido de que señala que el presidente Petro de Colombia no está colaborando con el esfuerzo de los Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico. Y esencialmente esto se refiere al hecho de que los objetivos que se ha planteado el propio gobierno colombiano en el sentido de limitar, restringir la producción de coca y por lo tanto de cocaína en territorio colombiano, no solo no se ha cumplido, sino que ha aumentado. El cálculo que realiza el gobierno de Estados Unidos es que hay un aumento de 56% en la producción de cocaína, 2.800 toneladas de producción de cocaína por año provenientes de Colombia. En este sentido es que se ha agravado la crisis internacional en la que está encabezando Estados Unidos esta campaña militar contra el narcotráfico latinoamericano, y ahora abarca claramente también al presidente Petro
del presidente colombiano. Este es un punto de especial importancia a tomar en cuenta. Y un último punto que me gustaría señalar. ¿Cómo no, Jorge? Lidia, es esto. Hay una intensa preocupación en Brasil porque las distintas informaciones que trascienden de fuentes norteamericanas es que el gobierno de los Estados Unidos, Donald Trump, secretario de Estado Marco Rubio, se apresta a considerar, a incorporar a la lista de organizaciones narcoterroristas a los dos principales grupos de narcotraficantes brasileños, que son el denominado PCC, Primer Comando Capital de San Pablo, por un lado, y por el otro el Comando Vermelho de Río de Janeiro. Estos son los dos principales grupos de narcotraficantes brasileños que se incorporarían ahora a la lista del Departamento de Estado, que los considera organizaciones narcoterroristas. Y siempre conviene tener presente que ya el gobierno de Estados Unidos acaba de informar a través del secretario de Estado Marco Rubio la semana pasada que después de la condena al expresidente Jair Bolsonaro, Estados Unidos va a imponer más sanciones al gobierno de Brasil encabezado por el presidente Lula, y una de esas sanciones claramente puede ser incorporar a estas dos organizaciones del narcotráfico brasileño a la lista de las organizaciones narcoterroristas del Departamento de Estado. Muchísimas gracias, Jorge Castro, con todo el análisis y atentos, ¿no?, a todo lo que está pasando en estas aguas caribeñas y esta tensión. Gracias, Jorge. Sigue la ofensiva del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para combatir el narcotráfico en su país, apuntando directamente al cártel de los soles, manejado por la dictadura chavista de Venezuela en manos de Nicolás Maduro. Y hoy Trump, Ornella, ha revelado que hubo una tercera embarcación que Estados Unidos ha derribado. Exactamente, lo confirmó en sus redes sociales. Si les parece, vamos a compartir más detalles en la siguiente nota. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el martes que su país eliminó 3 embarcaciones en total frente a Venezuela, un día después de confirmar un segundo ataque contra lanchas que presuntamente traficaban droga en el Caribe. Al responder a una pregunta de un periodista sobre qué mensaje quería enviar al presidente venezolano Nicolás Maduro, añadió: "Dejen de enviar drogas a Estados Unidos". En las últimas semanas, Estados Unidos desplegó 8 buques en el Caribe Sur para lo que ha definido como maniobras contra el narcotráfico internacional. El 2 de septiembre, el gobierno estadounidense informó sobre un primer ataque en el Caribe contra una lancha presuntamente de narcotraficantes y que causó, según Trump, 11 muertos. El lunes, el mandatario anunció en su plataforma Truth Social otro ataque en la zona de responsabilidad del SOUTHCOM, el Comando Militar de Estados Unidos para América del Sur y el Caribe. Este ataque habría matado a 3 venezolanos, a quienes calificó de narcoterroristas. Como parte del despliegue, los buques estadounidenses en el Caribe también detuvieron y registraron un barco atunero venezolano el domingo, según denunció Venezuela. Estados Unidos acusa a Maduro de estar al frente de una red de tráfico de drogas, el Cártel de los Soles, cuya existencia está sujeta a debate. El presidente venezolano, que niega las acusaciones, denunció el lunes que hay una agresión en curso de carácter militar y aseguró que su país ejercerá su derecho legítimo a defenderse. Con sus declaraciones amenazantes diarias. Los ataques han provocado una movilización militar en Venezuela, pero también la alarma de otros países en la región, como Colombia o Brasil. Vamos entonces a la consolidación. Y vamos a seguir, Ornella, profundizando este tema, por eso ya lo saludamos a Andrés Clipan. Buenas noches, Andrés. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va a ustedes del otro lado también? No dio precisiones Donald Trump en esta tercera embarcación cuántos supuestos narcoterroristas iban. Sí, en las anteriores, 11 en una, 13 en otra, pero en esta no. Hasta ahora la información del Pentágono siempre hablaba de 2 embarcaciones. Por eso fue una sorpresa la declaración de Donald Trump. Es más, él dice, ustedes vieron 2, pero fueron 3. Sí, esto lo dijo justo antes de emprender el viaje a Reino Unido. Ya llegó a Londres junto a la primera dama, Melania Trump. Como vos decías, Andrés,
El Pentágono no manifestó detalles como lo hizo en otras oportunidades. Sí lo hizo el presidente de los Estados Unidos en esta declaración ante la prensa, que lo compartíamos recién, y luego en la publicación en su propia red social, en Truth Social. Y lo que además dijo Trump en esas declaraciones donde contó que hubo una tercera embarcación que fue atacada por los Estados Unidos, se refiere obviamente a embarcaciones vinculadas al narcotráfico venezolano, dijo, dejen de mandarnos droga a los Estados Unidos, ya se habrán dado cuenta que prácticamente no hay navegación en el mar como consecuencia de esta postura de los Estados Unidos, pero también el presidente norteamericano reiteró que Venezuela debe dejar de mandar delincuentes, narcoterroristas y específicamente a integrantes del Tren de Aragua, que ya muchos de ellos fueron expulsados y que también ha reconocido Trump que ningún gobierno ha hecho lo que hizo él en este tiempo para cuidar la frontera de los Estados Unidos, diciendo que en el último mes no había ingresado ni un solo delincuente a territorio norteamericano. Sí, exactamente. Hay un reporte anterior también que daba cuenta de esto, de este hecho, pero también de la reducción de cantidad de migrantes que cruzaban a través de la frontera sur de los Estados Unidos. Sí, un Donald Trump que una vez más sostiene su posición de seguir en la lucha contra el narcotráfico y sosteniendo este despliegue allí, el operativo en el Mar Caribe. Recordemos que esto sucedió en aguas internacionales, pero si les parece vamos a avanzar en la información. Porque claro, del otro lado, Nicolás Maduro habló sobre el despliegue y lo que él llama esta respuesta a la operación de los Estados Unidos, ¿no? Más de 2 millones de militares. Y habló también de una agresión por parte de los Estados Unidos tras este operativo allí en el Mar Caribe con buques destructores. Lo que dice Nicolás Maduro es que Venezuela está sufriendo la agresión de Estados Unidos y habla de una agresión de carácter militar contra su país y que por ese motivo ha desplegado estas 2 millones, más de 2 millones de personas en defensa. Si hacemos hincapié en lo que sucedió en las últimas semanas, con esto que nosotros estábamos mencionando, el despliegue de los Estados Unidos, han sido 8 los buques en agua del Mar Caribe Sur en un operativo antinarcóticos y Washington acusa a Maduro de supuestos nexos, recordemos, que tiene con el narcotráfico y por ese motivo pide una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro. Dijo, hay una agresión en camino de carácter militar, esto lo expresó el hombre que vemos en pantalla, Nicolás Maduro, y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente. Esto lo manifestó tras el despliegue y por eso aseguró que han desplegado este operativo de más de 2 millones de militares. Ayer en este mismo espacio le anticipábamos que Estados Unidos estaba evaluando si desertificaba o no a Colombia por su lucha contra el narcotráfico. Bueno, finalmente tomó ese imperio, aunque lo hizo de forma parcial, es decir, no va a bloquear la totalidad de los 380 millones de dólares en materia de asistencia financiera, pero esto representa un duro golpe para el gobierno de Gustavo Petro, a quien vemos allí a la derecha. Fue Marco Rubio quien a su llegada a Doha, allí en Qatar, y abordado obviamente por la prensa, comentó justamente la desertificación a Colombia, pero además aclaró que pese a este revés para la administración de Petro, el gobierno de Trump, ha señalado que la asistencia de Estados Unidos a Bolivia, Birmania, Colombia y Venezuela es vital para los intereses nacionales de los Estados Unidos, por lo que la ayuda con países como Colombia va a continuar. Sin embargo, fue muy, pero muy duro contra el gobierno de Gustavo Petro y contra su liderazgo. En un rato nada más, a través de un informe, le vamos a contar más detalles de qué es lo que significa esta desertificación y la reacción que tuvo Gustavo Petro para con los hundimientos de las narcolanchas realizadas por el ejército de los Estados Unidos
pero eso en minutos nada más. Hablando de Gustavo Petro, del presidente de Colombia que recién mencionaba Andrés Clipan, si efectivamente quiere acercar posiciones con los Estados Unidos, ha elegido el camino incorrecto porque ha calificado el accionar norteamericano en el Mar Caribe como un asesinato. Esta fue la definición que utilizó el cuestionadísimo presidente de Colombia, que ha logrado que Estados Unidos nada más ni nada menos le saque financiamiento para la lucha contra la droga. Un dato no menor: el crecimiento del cultivo de hoja de coca volvió a ser récord en Colombia desde que Gustavo Petro asumió la presidencia de su país. Dijo: matar con un misil a 3 pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato. El gobierno de Estados Unidos está asesinando gente latinoamericana en su propia tierra porque eso es mar territorial, refiriéndose al ataque a las embarcaciones narco que mostró el gobierno de los Estados Unidos en el día de ayer y que hoy confirmó Trump que hubo un tercer ataque de esas características. De acuerdo con Gustavo Petro, lo que sucedió en la embarcación aconteció en el mar territorial de Venezuela, donde dijo Estados Unidos no tiene derecho de atacar. Y en medio de esta tensión con el régimen venezolano, a la que la administración Trump acusa de liderar la organización narcotraficante del Cártel de los Soles, recordemos que hubo 3 ataques a embarcaciones narco. El mandatario colombiano aseguró que el bote salió de Venezuela y fue interceptado por las tropas que fueron desplegadas desde hace varios días en el sur del Mar Caribe. Es la marcha del león, rugiendo cada